Bienvenido. Hola Adrián, un gusto estar. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto como siempre. Feliz año 2021. Muchas gracias igualmente. Bueno, para comenzar a hablar de alguna manera, Sí. por lo general y después por lo particular, ¿hay rumbo económico a nivel nacional? No está claro el rumbo. Es decir, el gobierno nacional tomó, digamos, las riendas el año pasado, luego vino la pandemia, vino todo lo que tiene que ver con la cuarentena y desde ese punto de vista, bueno, el gobierno empezó, primero recordemos, a tratar de devolverle a la economía algo de solvencia fiscal. Recordarás que subió las retenciones al campo, subió bienes personales y pensaba que con eso podía, en todo caso, traer algo de confianza, de credibilidad. La Argentina tiene un problema de sostenibilidad fiscal. Pero claro, sobrevino la pandemia, la economía terminó cayendo, todavía no tenemos el número oficial, pero la economía va a caer entre el 10 y el 12%. Mucho, ¿no? Es una caída bastante importante, pero las consecuencias que eso trae para el resto, digamos, para la sociedad, es decir, tenemos una pobreza que está cerca del 50%, problemas que tienen que ver con la generación de empleo. Y por otro lado, bueno, el dólar, por supuesto, que ha sido el año pasado, como prácticamente todos los años, también muy inestable, con una brecha entre la cotización oficial y la cotización informal que está cerca del 80%, por más que ha mostrado el dólar blue cierta estabilidad en enero, incluso ha disminuido, ha bajado, y todos se preguntan, bueno, pero esto va a seguir pasando, el dólar informal sigue cayendo. Pero acá el problema de fondo tiene que ver con la credibilidad de la economía, cuál es el rumbo macroeconómico. Tenemos pendiente un acuerdo con el fondo que ahora el gobierno lo prevé para el mes de mayo o antes de mayo. Es decir, todavía hay una serie de aspectos desde el punto de vista macro que no están claros. No tenemos emprolijada esa macroeconomía y por lo tanto eso le está restando muchísima credibilidad, ¿Y ¿no? por qué sube tanto la nafta? ¿Me puede explicar eso? Porque la verdad que estoy sorprendido de lo que ha pasado entre diciembre y enero. Bueno, la nafta tiene distintos componentes, distintos factores para que suba. Sí. Uno de ellos tiene que ver con el impuesto que se paga, digamos, de manera trimestral. Otro tiene que ver con el precio del petróleo, es decir, la materia prima, con el precio de los biocombustibles, es decir, son varios factores que inciden para que el precio de la nafta suba. No obstante, digamos, las subas que hemos tenido, por supuesto, para bolsillos flacos como tenemos en la Argentina en estos momentos. Impacta en la canasta básica. Impacta directamente y eso va trayendo problemas inflacionarios donde ese aumento de la nafta, por supuesto, se va desperdigando al resto de los precios de la economía. Y acá el problema, Adrián, es que estamos con tarifas semicongeladas, con una actividad económica muy paralizada y sin embargo tenemos inflaciones que están ubicadas en un umbral del 4% mensual. Es muchísimo, ¿no? Es una inflación realmente muy alta y entonces ahí hay un problema, llamarle así, complicado en lo que tiene que ver para los trabajadores formales, de todo lo que tiene que ver con paritarias, que no van a poder ser muy generosas porque la situación de las empresas... ¿no? Sí. Impacta directamente en el bolsillo y en las góndolas de los supermercados y en los precios y le trae aparejado el problema al trabajador. Al trabajador, por supuesto. Eso al trabajador formal a través de las paritarias. Y al informal, imagínate lo que va a ser tratar de recomponerle el salario con una velocidad de inflación del 4%. Y el gobierno ahí está, como te digo, vos decías, bueno, ¿cuál es el rumbo? Bueno, lo primero que debería hacer el gobierno es mostrar cómo va a estabilizar los precios. ¿No hay un plan económico? No hay un plan económico. Uy, qué grave eso. No hay un plan económico esbozado, no hay un plan económico, una consistencia macroeconómica que le dé alguna perspectiva al inversor. Estábamos viendo antes problemas con muchas empresas, es decir,
por ejemplo, en el caso que veíamos recién, ¿no? El caso de los cortes de luz, y esto va a seguir, lamentablemente se va a ir profundizando, es decir, ayer fue... ¿Qué es falta de inversión o falta de control del Estado? Es falta de inversión, es falta de inversión. El Estado puede controlar, pero el Estado al no poner reglas de juego claras, esto desestimula totalmente la inversión. Entonces, se cambian las reglas de juego, se desestimula la inversión, la demanda crece, la demanda de energía, la demanda de combustible, la demanda de gas. Del agua, todo. La calidad del agua, todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. La demanda va subiendo, pero no acompaña la oferta, no acompaña la inversión. Entonces, necesariamente hay que producir todos estos cortes que vamos a ir viendo a lo largo, no solamente del verano, vamos a verlo en el invierno, lo vamos a ir viendo de manera bastante más recurrente a medida que vaya transcurriendo el tiempo, ¿no? ¿Y qué participación tiene lo que está saliendo en pantalla? Banco Central, Banco Nación, ¿cuál es la participación en todo este meollo económico? O la responsabilidad, por decirlo de alguna manera. ¿Vos decís de qué? De lo en que la tiene economía, que ver en lo que está pasando, ¿viste? La participación del Banco Central es activa de manera permanente. Bueno, el Banco Central lo que hace es una política monetaria que obviamente, dado que la Argentina se ha quedado sin financiamiento externo, dado que tenemos una presión fiscal elevada, entonces lo que hace es, el Banco Central lo que hace es emitir moneda, esa emisión monetaria tarde o temprano termina repercutiendo en el nivel de precios de la economía, eso trae inestabilidad en el tipo de cambio, porque acordate que estamos empezando un año electoral, y un año electoral por definición es un año de incertidumbre. Más gasto público, ¿no? Más gasto público, por lo tanto más emisión de moneda, y por lo tanto la persona que dice, mirá, ¿qué puedo hacer con los ahorros o lo que fuese? Van a comprar dólares, compran 100, 150, 200 dólares por mes, pero a medida que vaya subiendo la incertidumbre electoral, esto va a ir, me parece, incrementándose, porque no hay un parámetro que diga, mirá, la inflación va a ir descendiendo. La pregunta es, ¿cómo va a descender la inflación? ¿Con acuerdos de precios para que haya 8 cortes de carne en el mercado central de Buenos Aires, 6.000 toneladas de carne que no llegan al interior del país? No es la forma de parar la inflación. En ningún país del mundo se frena la inflación con acuerdos muy precarios de precio hasta el 31 de marzo y después vemos. Entonces, desde mi modesto punto de vista, Adrián, no es la forma de encarar uno de los problemas más agudos que tiene la economía, que es la inflación y que está repercutiendo directamente en la generación de pobreza. ¿Y qué tiene que ver en todo esto que me está planteando la política? ¿Tiene que ver la política en todo esto? Por supuesto, el diseño de la política macroeconómica responde a la política, es decir, si no hay un rumbo político, si la política no establece cuáles van a ser los criterios macroeconómicos, las prioridades, bueno, lamentablemente estamos viendo este tipo de indefinición en materia macroeconómica, no tenemos claro cuál es el rumbo de la economía, y eso, por supuesto, está diseñado desde un marco político, es decir, desde lo político. Ayer escuchábamos al presidente de la Nación participando en el foro de Davos de manera virtual, alentando la inversión, diciendo que la prioridad es, por supuesto, el empleo, la inversión, tratar de tener una equidad en lo distributivo, etc. El tema es que lo político tiene, lo teórico tiene que coincidir con lo práctico. Claro, pero cuando vos vas a decir, bueno, ¿es prioridad la inversión? Sí. Pero resulta que no hay inversión, ni las empresas que proveen servicios públicos, como por ejemplo el servicio de distribución de electricidad, el servicio de agua, desde ese punto de vista, y tampoco para el sector privado. Si vos sos exportador o sos productor de maíz y te cambian las reglas de juego, te dicen, mira, no vas a poder exportar, eso es crear incentivos en la economía, incentivos o desincentivos. Todos nos movemos por incentivos. Vos, la persona que nos está mirando, todos nos movemos por incentivos. Ahora, ¿cuáles son los incentivos económicos para que vos puedas invertir, para que vos puedas tener reglas claras de juego? La Argentina es un país que puede alimentar a 400 millones de personas. Entonces estamos viendo si el corte de carne va a costar 500 pesos o 400, cuando la Argentina tiene que estimular precisamente la producción de carne,
para poder exportar y para poder consumir internamente. Lo puede hacer tranquilamente y de esa manera mejora los salarios, porque el argumento del gobierno es que hay que deslindar los precios internacionales de los precios locales. Como está subiendo los precios internacionales por la debilidad que tiene el dólar, entonces de esa manera deslindar, decir, no, el salario argentino no es el salario alemán, chocolate por la noticia, pero ¿cómo vamos a llegar a los salarios alemanes? Mejorando la productividad de la economía. ¿Cómo mejorar la productividad de la economía? Con inversión. Entonces, ¿cuál es el problema? Generar ese marco de inversiones para que haya incentivos para poder invertir, para poder mejorar la productividad y para poder ser más competitivos. De lo contrario, vamos a seguir estancados, vamos a mirar 45% de pobreza, 50% de pobreza, 60% de pobreza y las condiciones paupérrimas de vida. Gracias por haber venido. Por favor, el Eduardo, gusto es mío, Adrián.